Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de resultados del proyecto Fondedoc 2023, titulado, prepárense porque el título es largo, Análisis de competencias profesionales y académicas en la formación universitaria y trayectoria laboral de antropólogas y antropólogos. Este proyecto fue desarrollado por Ignacio Sandoval y quien les habla, como investigadores a cargo, con el apoyo de nuestros queridísimos ayudantes y asistentes de investigación, Diego Ponce y Pedro Orueta. Saludamos hoy especialmente a directivos de la Facultad de las Ciencias Sociales, así como también de los diferentes departamentos y escuelas de antropología de Chile y del Colegio de Antropólogas y Antropólogos. Damos la bienvenida también a profesoras y profesores de la facultad, profesionales del Centro de Desarrollo Docente y también de otras unidades de la universidad. Bienvenidas y bienvenidos también egresados y estudiantes de nuestra Escuela de Antropología, y muy especialmente saludamos a las y los colegas antropólogos profesionales que están aquí hoy, en particular a quienes participaron del estudio. ¿Qué hace un antropólogo? Es esta una pregunta que toda antropóloga y antropólogo, e incluso estudiante de la disciplina, ha tenido que enfrentar en más de una ocasión. Y dicho sea de paso, no es nada fácil de responder. Si se intenta una respuesta a esta pregunta desde una perspectiva académica, o lo que podríamos reconocer tal vez como la matriz disciplinaria, diremos que somos parte del campo de las ciencias sociales y que en dicho marco nos enfocamos en el estudio de los fenómenos sociales, especialmente de aquellos relacionados a la alteridad, utilizando como principal metodología la etnografía y desde una perspectiva que es la del relativismo cultural. Algo así. Pero ¿qué pasa si es que intentamos responder a esta pregunta mirando hacia afuera de nuestras escuelas y mallas curriculares? Y observamos entonces el quehacer de antropólogas y antropólogos profesionales. Precisamente fue esta última deriva la que optamos por tomar en este proyecto, que consideró el análisis de la trayectoria laboral de 22 colegas, antropólogas y antropólogos profesionales, egresados de diferentes universidades nacionales, y cuya finalidad, la del proyecto, fue la de identificar competencias relevantes para la formación y el ejercicio profesional de la antropología. Esto último, en el proyecto mismo, tenía un sentido acotado al marco de nuestra carrera, buscando aportar a la mejora continua de nuestro plan curricular, que además nos encontramos actualmente en proceso de autoevaluación. Hay que mencionar que el proyecto consideró, además del análisis de las trayectorias, otras actividades. Se realizaron, entre otras, 3 grupos focales con egresados, el análisis de programas de curso y perfil de egreso de la carrera, la identificación de ofertas laborales vinculadas a la antropología en el portal LinkedIn y un catastro de organizaciones profesionales de la disciplina a nivel global. En esta ocasión, nos enfocaremos en presentar el premarco de competencias académicas y profesionales para la formación de pregrado. Si bien el proyecto se plantea con el alcance local antes mencionado, nos ha parecido desde el inicio del proyecto que es necesario compartir estos resultados con colegas, académicos, profesionales y estudiantes de las diferentes escuelas y departamentos de antropología. La realización de esta presentación se fundamenta especialmente en la intención de fortalecer el sentido profesional de nuestra disciplina. En este contexto, esperamos que este sea un hito que pueda contribuir al surgimiento de nuevas iniciativas de investigación y generación de conocimiento en torno al quehacer profesional de la antropología, contribuyendo al posicionamiento y reconocimiento de nuestra disciplina en el mundo laboral. Finalmente, agradecemos a la Vicerrectoría Académica y en especial al Centro de Desarrollo Docente por los fondos otorgados para la realización de este proyecto y por todo su apoyo a lo largo de la investigación. A continuación, voy a dejar con ustedes al profesor Ignacio Sandoval, que va a realizar la presentación de los resultados. Con posterioridad, quiero contarles que tendremos también comentarios de parte de 3 colegas. Leonora Rojas, que participó del estudio profesional de la Subsecretaría de la Prevención del Delito,
Andrea Chamorro, que es parte de la directiva del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, también es profesora de la UTA, y Sol Anningstein, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, a quien desde ya agradezco por su tiempo y por su colaboración en esta instancia. Posteriormente a eso tendremos una ronda de preguntas y después un rico coffee break. Ignacio, por favor, ahora sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, como dijo Francisca. Lo que quería hoy día compartirles son los resultados preliminares de la investigación que realizamos, sobre todo focalizando en esta entrevista de trayectoria que fueron realizadas. En ese sentido, la presentación que voy a hacer es un poquito más analítica de lo que estamos acostumbrados en la antropología por lo acotado del tiempo, y lo que vamos a revisar son las competencias que pudimos identificar dentro de la entrevista y el contexto en el cual se desarrollaron. Luego vamos a identificar lo que nosotros vimos como mejores prácticas dentro de estas trayectorias que tenían cierto desarrollo de carrera satisfactorio. Y finalmente voy a hablar brevemente de 3 nodos críticos que vamos a tener que abordar al pensar este marco de competencia y el perfil del antropólogo profesional. Entonces, como decía Francisca, esta pregunta de qué hacen los antropólogos siempre ha sido relativamente problemática, pero también tiene harto de sentido común. ¿Sí? Luego, nosotros conocemos el ejercicio de la antropóloga, los antropólogos profesionales, pero curiosamente tampoco tenemos mucha investigación empírica al respecto. Cuando uno se sumerge en la literatura, lo que encuentra son relatos más bien autobiográficos o investigaciones más de análisis de casos bien específicos, o últimamente lo que se han hecho es recopilar ciertos testimonios, pero que no se ven desde una óptica tanto de análisis. Entonces, en ese sentido, el problema que tenemos actualmente, y sobre todo para pensar este perfil de egreso profesional y las competencias que necesitan, es que no tenemos tanta información, y sobre todo un poco la preocupación que tienen los antropólogos y la antropóloga actualmente de cómo nos conectamos mejor con la sociedad. Ya sea que lo pensemos como cierto aporte o contribuciones que podemos hacer a procesos de democratización, justicia social o participación, o por el otro lado, un poco más concreto, que es la inserción laboral de las egresadas y los egresados. Sobre todo considerando que mucho de la situación que viven las chiquillas y los chiquillos en las diferentes escuelas o departamentos es como una especie de neblina cuando están saliendo, donde no tienen muy claro qué es lo que pueden hacer en los contextos laborales. Entonces, en ese sentido, nosotros también nos dimos cuenta como equipo de investigación que no bastaba simplemente con identificar la competencia, sino también teníamos que ver cómo esa competencia se relacionaba con la formación antropológica de las personas, y si esta competencia si fue más bien transferida, o fue creada en el momento, o fue algo que utilizaron y luego cambiaron de una forma u otra en el contexto. Y por lo tanto, esa orientación es la que está guiando nuestro trabajo, pensando que si bien el esfuerzo está orientado a incorporar nuevos elementos curriculares, también la realidad es que un programa de pregrado no puede resolver todos los problemas de la realidad de la inserción laboral. Lo que sí puede hacer es dejar muchas bases al respecto, pensando en estas competencias que se van a desarrollar a futuro una vez ya insertas y insertos los antropólogos. Entonces, en el sentido más tradicional de una pregunta de investigación es cuál es nuestra pregunta de investigación, es precisamente cuáles son las competencias que fueron aprendidas, transferidas o desarrolladas, y cuál fue el contexto en que esto sucedió. Y para eso nosotros hicimos un montón de entrevistas, pero dentro de esa entrevista hemos analizado 22, lo cual dividimos principalmente entre trayectorias intermedias, entre 13 y 15 años, y trayectorias consolidadas que alcanzaban más de 15 años. Siempre tratando de mantener una heterogeneidad dentro de la muestra, de diferentes universidades, géneros, sector predominante de trabajo, el nivel alcanzado y también la zona de trabajo. Por el lado más conceptual también, lo que nosotros estamos intentando hacer es cómo podemos pensar en las competencias, sobre todo a partir de la lógica de que es algo que no necesariamente se pone mucho en palabras, es algo que se hace más de lo que se discute. Entonces, el enfoque de nuestra investigación estuvo bastante orientado a la noción de breakdown, y en un sentido más amplio, o sea, cuando las personas trabajan, qué errores, qué dificultades, qué fracasos, qué problemáticas, incluso malentendidos, frustraciones o desafíos han encontrado, y dentro de las respuestas que le dieron a esos diferentes momentos de breakdown en su trayectoria laboral,
cuáles de esos fueron orientados al desarrollo de competencia y si ese desarrollo de competencia fue satisfactorio o al menos fue considerado positivo. Entonces también en esa misma orientación, un poquito más antropológico, se amplió la noción de competencia no necesariamente a lo que las ciencias de la educación definen como una competencia, sino más bien como esta variedad de disposiciones, actitudes o incluso hábitos cognitivos que las personas desarrollan para confrontar estos momentos de breakdown y poder seguir ejerciendo profesionalmente. Y por otro lado, en parte más técnica, les puedo contar que hicimos 3 rondas de codificación utilizando principalmente análisis temático, pero tomamos prestados ciertos elementos de la teoría fundamental, muy en la lógica de esto de la revisión de problemas y cómo se resuelven. Ahora ya pasando más a los resultados, lo primero que quería conversar con ustedes es sobre las competencias que nosotros identificamos. Entonces, tenemos 4 grupos que podemos ver ahí. Las primeras competencias son aquellas que están relacionadas con el sí mismo, o sea, con la transformación del self, como este yo profesional. Competencias que no necesariamente están vinculadas con un momento específico de breakdown, y de las cuales la que más destaca es la idea de que hay que validarse a sí mismo, hay que visibilizarse, hay que ponerse en valor. Pero en conjunto a eso también tenemos una serie de competencias, que es el segundo grupo, que está relacionado con la formación antropológica, que son aquellas que ya bien fueron generadas por la formación de pregrado o las personas transfirieron sin muchas dificultades a la hora de trabajar. Y ahí son las más tradicionales, las más clásicas que podemos ver un poco más adelante, como por ejemplo hacer etnografía, entender una situación social y sus componentes, entender la autoridad y las diferencias culturales, implementar metodologías cualitativas. Y por otro lado tenemos aquellas de transferencia que no fueron tanta dificultad, realizar estudios de mercado, investigaciones de Fondart, aplicar teoría antropológica y además los temas del mundo rural y el mundo de género. Entonces esto podríamos decir que son la serie de elementos en este segundo grupo que efectivamente son aprendidos o son transferidos a partir de la formación de pregrado. Luego vamos a tener un tercer grupo que es donde aparecen los breakdowns más fuertes y la gente desarrolla ciertas competencias al respecto y que nosotros la dividimos en 4 grupos principalmente. La primera es un grupo que está mucho más orientado a trabajar con poblaciones, con comunidades fuera del marco protector de la universidad donde van apareciendo fricciones reales. El segundo grupo son aquellas competencias desarrolladas a partir de ciertos temas o ciertas agendas públicas, pensando principalmente en la participación y el desarrollo de políticas públicas del Estado, que atrae antropólogos y antropólogas para el trabajo, pero las personas declaran que aún así tuvieron que desarrollar cierta herramienta por su propia cuenta. El tercer subgrupo que podemos encontrar en estos breakdown que desarrollan competencias, principalmente vinculadas a metodologías cualitativas, que son afines a la antropología, pero no necesariamente son parte de la caja de herramientas más tradicional. Entre ellas podemos tener las herramientas participativas, el análisis cualitativo y el uso de software, utilizar medios audiovisuales y implementar investigación o etnografía rápida. Y un cuarto elemento de estas competencias más bien de breakdown están vinculadas con el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario, que aparecen nuevamente mencionados. Estos últimos 4 subgrupos podemos decir que son competencias que van desarrollándose en la medida de que hay dificultades, hay frustraciones, pero son no tan difíciles de solucionar. Lo cual diferencia del último grupo de competencias que identificamos, que son competencias que aparecen en escenarios que son mucho más complejos o escenarios que son mucho más críticos, y que habla más bien de competencias donde se siente que no hay mucho de la formación de pregrado, o, en el caso del segundo subgrupo, no tan solo hay entrega poco la formación de pregrado, sino que son bastante difíciles para los antropólogos y las antropólogas de adquirir. Entonces, en el primer grupo tenemos trabajar con el Estado, de lo cual va desde la pragmática de encontrar fondos y recursos hasta experimentar, nosotros ocupamos la idea de kafkiano, o sea, como experimentar la burocracia y la dinámica de poder. Pero también tenemos elementos como manejar el conflicto en terreno y desarrollar proyectos o productos en los diferentes contextos laborales.
Y una de las últimas, además esto es bastante importante, una de las últimas competencias que aparecen dentro de este grupo es el desarrollo de una ética profesional sustantiva. Parece ser que no es tan fácil, sobre todo cuando estamos trabajando en la órbita de las grandes corporaciones, de la minería o del Estado, llegar a ese punto según el relato de los participantes del estudio. Y de las más difíciles, de las que más cuesta desarrollar, según el estudio, tenemos comunicar ideas de forma efectiva fuera de contextos académicos, parece ser una de las dificultades más importantes para antropólogas y antropólogos. Pensamiento orientado a la resolución de problemas, otro de los elementos que sale constantemente dentro de la entrevista. Trabajar con clientes, metodologías cuantitativas y abarcar nuevos problemas bastante vinculados con la tecnología, la innovación y problemas futuros. Entonces, estas son las competencias que nosotros identificamos. ¿Y cómo pensamos estas competencias como mejores prácticas? Las dividimos principalmente en 4 grupos. Tenemos las metacompetencias, que son la competencia de poder organizar y pensar tus propias competencias, donde sin lugar a dudas validarse o ponerse en valor es el elemento central, pero también recalcar la importancia de cierta forma, reafirmar las prácticas nucleares de la antropología, como la etnografía, estar en terreno. Y luego tenemos ciertas competencias claves que están orientadas más bien a la creación de soluciones, al desarrollo de comunicación efectiva, al desarrollo de una perspectiva ética sustantiva y a encontrar nuevas formas de llevar terreno o llevar proyectos adelante. Y finalmente tenemos un grupo ya de competencia mucho más específica y que responden a los nuevos temas, las nuevas metodologías que se van desarrollando en la actualidad. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vemos que hacia allá debe ir un profesional, o sea, tener estas prácticas para poder desarrollarse profesionalmente. Sobre todo una que no mencioné, que es de esta metacompetencia, es que es crear iterativamente un perfil difuso, lo cual quiere decir que los egresados y las egresadas, en la medida que van creando cierta especialidad, pero los bordes de esta especialidad están abiertos para trabajar y aprovechar nuevas oportunidades, parece ser una muy buena orientación para las trayectorias tempranas y una buena inserción. Habiendo dicho esto, tenemos 3 nodos importantes, conversaciones abiertas que tenemos que tener. Y la primera es principalmente cómo vamos a relacionar el mundo de lo académico y el componente más profesional dentro de la antropología. Tenemos que considerar que este tipo de elementos que siempre están en tensión y siempre como que se dicen cosas entre ellos de una forma u otra, aparentemente de lo que tenemos, al menos en el ejercicio profesional, son complementarios y se ponen en la práctica. Por otro lado, tenemos un elemento que puede ser un poco más problemático, que es el elemento de cómo la idea de metacompetencia, de validarse a sí mismo, de construir un perfil, también hace eco de una problemática actual de la inserción laboral, sobre todo de los jóvenes, que es esta noción un poco del empresariado de uno mismo, en donde uno tiene que manejar como un portafolio de habilidades y competencias para responder a los mercados laborales del capitalismo tardío, que nos pone un poco en alerta para no hacer eco y no seguir reforzando esa lógica. Lo cual también nos lleva a un tercer punto, y que es podemos decir, el cortafuegos de evitar caer en esa lógica, que es básicamente pensar cuál es la posición ética que vamos a tener y que vamos a tratar de instalar en los egresados y las egresadas como futuros profesionales. Puesto que, además, mucho de lo que estamos conversando con los diferentes participantes del estudio es movernos ya de una lógica más bien deontológica, de establecer ciertos principios abstractos que se tengan que aplicar en cada situación y empezar a pensar las diferentes herramientas para responder de forma ética a estos desafíos, pero que también sean conscientes de las diferentes realidades sociales, culturales y económicas, que es uno de los grandes temas que nos habla la literatura, en donde tenemos egresados y egresadas que no tienen la suerte, lo voy a decir así, de elegir el trabajo en donde van a desarrollarse en su trayectoria temprana. Entonces, eso era un poco lo que les quería contar hoy día. Toda esta información está en este PPT hermosamente diseñado, que ustedes pueden preguntarnos a nosotros, pedirlo sin ningún problema. Y ahora me gustaría dejar a Leonora, que fue una de las participantes del proyecto y que nos va a hacer su comentario tanto como una antropóloga profesional, pero viendo también este proceso un poco más por dentro. Hola a todas, todos y todes. Me presento, mi nombre es Leonora Rojas. Yo soy actualmente coordinadora del Centro Nacional para la Prevención de Homicidios. Se preguntarán qué hace una antropóloga trabajando en un centro para la prevención de homicidios, ¿ya? Pero
es justamente un poco de eso de lo que les quiero conversar hoy día, ¿ya? De cómo en el fondo estas preguntas son muy pertinentes, ¿ya? Cuando uno va consolidando una carrera, particularmente en ciertos temas que muchas veces no son considerados propiamente antropológicos. Ya, yo creo que es una pregunta fundamental, ¿ya? Principalmente cuando tenemos muchas veces en el desarrollo, ¿cierto?, de los pregrados y en la formación que tenemos como antropólogos y antropólogas, ¿cierto?, el encasillamiento muchas veces en ciertas temáticas. En realidad yo lo que vengo a contarles hoy día es un poco mi experiencia, ¿ya? Y algunas dos preguntas fundamentales que me hice, que de hecho este estudio me ayudó también a hacer, así que agradezco también la invitación a participar en esta instancia, ya que es un poco la primera pregunta que hacía Francisca al inicio, ¿no? Pero un poco más enfocado a la práctica, como qué me diferencia, ¿cierto?, a mí como antropóloga y qué aporto yo, ¿cierto?, como antropóloga al desarrollo de ciertas temáticas y al quehacer de la antropología desde ese lugar. Y segundo, también cómo adaptarse a estos distintos entornos laborales, no quedarse atrás, ¿cierto?, y buscar una forma de no perder este quehacer, ¿cierto?, en ciertas áreas particularmente complejas como las que trabajo yo. ¿Ya? Contarles un poco, yo empecé a trabajar en temáticas de violencia, seguridad ciudadana y seguridad pública hace harto tiempo. Ya partí justamente haciendo trabajo de campo, en investigaciones. De hecho, partí aquí trabajando en una investigación en la Católica y con el tiempo fui consolidando ya una carrera que me llevó a ser hoy día coordinadora de un centro homicidio, ¿ya? Que en realidad tiene un perfil que es bien cuantitativo, ¿ya? Y eso justamente refleja un poco lo que mencionaba Ignacio de los perfiles difusos. ¿Ya? En el fondo, cómo uno consolida una carrera, pero al mismo tiempo tiene que ir desarrollando, ¿cierto?, otras habilidades, otras competencias para adaptarse también al mercado laboral y para ir tomando ciertas oportunidades que van saliendo y que muchas veces son incómodas, ¿ya?, cuando uno se desenvuelve en esta disciplina. En ese sentido, ¿cierto?, y tomando un poco la primera pregunta, ¿cierto?, ¿qué diferencia o qué uno puede aportar, por ejemplo, desde la antropología? ¿Ya? Yo creo que esta es una pregunta que es muy recurrente, particularmente cuando uno trabaja desde la política pública, que es lo que me pasa particularmente a mí, ¿no? Yo no tuve una formación fuerte en materia de política pública, tuve ramos que eran bien, digamos, vagos en torno al tema, y uno llega a enfrentarse con temas como evaluaciones de impacto, ya que se escapan bastante de la formación que uno tiene, que están muy además dominadas por el positivismo ingenieril, ¿cierto? La ingeniería civil ha dominado, la ingeniería comercial han dominado estos temas, ¿ya? Y eso muchas veces puede excluir el aporte que uno pueda hacer, ¿cierto?, al desarrollo de estas temáticas. En ese sentido, ¿cierto?, al mismo tiempo, cómo se dificulta el trabajo cuando uno sale del mundo académico. Ya, yo nunca tuve tampoco mucho la oportunidad de ser, por ejemplo, asistente de investigación en proyectos muy largos, y eso es más como que uno se ve empujado, ¿cierto?, afuera a intentar adaptarse a este entorno que es bien complejo y que es bien competitivo. Ya, por eso, por lo mismo, la importancia, ¿cierto?, de ir consolidando una carrera también es muy relevante, pero también supone la dificultad de la misma especialización, como eso te permite consolidar una carrera, pero al mismo tiempo muchas veces te va cerrando ciertas puertas. Ya en el fondo uno ya se especializa, yo llevo 10 años trabajando en esto, entonces si yo quisiera cambiarme de rubro es muy probable que me cueste mucho, ¿ya? En este sentido, ¿cierto?, y pensando en este contexto que les planteo, particularmente la en la que me muevo yo, que es bien cuantitativa, ¿cierto?, las evaluaciones de impacto trabajan mucho desde cómo medir el tamaño del efecto de una intervención, ya, y uno queda un poco pensando, chuta, ¿qué hago yo como antropóloga para aportar a este proyecto? Y ahí viene un poco esto de retomar, ¿cierto?, las metodologías y las prácticas más como propias de la antropología, ¿cierto?, estas como prácticas más transversales y al mismo tiempo cómo adherirse a estos elementos. Ya, yo ahora estoy trabajando aquí en el Estado, pero antes tuve la oportunidad de trabajar en centros de estudio, en fundaciones, ya, haciendo estudios, pero también siempre desde este lugar más de lo cuantitativo muchas veces, y ahí tuve que empezar a desarrollar estas competencias para hacerme espacio en ese lugar y no sentir al mismo tiempo, una preocupación más personal, pero yo creo que a muchas y muchos les pasa o les puede pasar, como estoy dejando de ser antropóloga por hacer estas cosas, ¿ya? Particularmente cuando uno parte haciendo trabajo de campo y termina calculando la variación de la tasa de homicidios por región, por ejemplo, ¿ya? Y ahí entonces, como les decía, entra, ¿cierto?, este desarrollo, ¿cierto?, o más que nada poner en práctica estas competencias más antropológicas, y muchas veces cómo eso implica, ¿cierto?, intentar posicionar, por ejemplo, la relevancia de las metodologías cualitativas, que muchas veces cuesta un poco en estos entornos. Ya les puedo contar un caso particular, quizás para poner un poco más en ejemplo. Yo trabajé, de hecho, en una evaluación de impacto de patrullaje preventivo de carabineros,
ya en su momento, y era una investigación bien cuantitativa, bien centrada en esto, ¿no? Y yo decía, claro, como tengo que al mismo tiempo, ¿cierto?, aprender a incorporar ciertas competencias propias de otras disciplinas, aprender ese lenguaje también, que muchas veces es complejo, pero también posicionar ciertos elementos. Entonces ahí, por ejemplo, tuve la posibilidad de levantar, por ejemplo, grupos focales y talleres con funcionarios policiales también para poder levantar esta información de la experiencia cotidiana de las personas que se pierde también en este tipo de estudios, ¿no? En el fondo uno mide, uno ocupa como unidad de medida, ¿cierto? Una intervención, uno ocupa como unidad de medida, ¿cierto? Una forma de hacer algo, ¿ya? Y eso muchas veces oscurece ya algo que nosotras y nosotras aprendemos a hacer, ya que es básicamente a trabajar con personas, ¿cierto? Y a rescatar un poco de la forma más tradicional esto más cotidiano, ¿cierto?, de la vida cotidiana de las personas. Entonces muchas veces uno dice, claro, uno muchas veces tiene esta idea abstracta de la criminalidad, del delito, ¿cierto?, y es muy difícil, ¿cierto?, acercarse a la experiencia cotidiana que tiene la gente con este fenómeno, por ejemplo, ¿no? Y cómo ese acercamiento a esta experiencia más cotidiana muchas veces queda afuera en las encuestas, en cómo se trabaja el tema. En la academia sí hay personas que trabajan este tema, aquí mismo en Biodemos hay una línea de trabajo ya bien importante en temas de violencia y criminalidad, con, digamos, académicos, académicas bien reconocidas y reconocidos en el tema, ¿ya? Pero no es algo, digamos, que tenga mucho desarrollo. A mí me pasaba harto en la carrera de antropología en mi momento que me decían, bueno, pero es que esos temas o temas de trabajo no son temas que trabaje la antropología, y uno se podía buscar ahí algún paper y encontraba que afuera mucha gente trabajaba estos temas, ya solo que aquí no se hacía, ¿ya? Entonces, esas limitantes también, o más que no se haga, muchas veces se hace, pero en círculos muy pequeños, y muchas veces ese conocimiento, que es un problema típico de la academia, conocimiento que se encasilla y que no sale, digamos, afuera, ¿ya? En general como que se mueve siempre de las mismas personas, ¿ya? En ese sentido también la importancia, por ejemplo, de la proactividad, ¿ya? Y lo que permite en el fondo enfrentar estos desafíos que van emergiendo cuando uno se ve lanzado, ¿cierto?, de forma obligada al mercado laboral, ¿ya? Y cómo en el fondo ir incorporando, como les decía, estos lenguajes y estas competencias propias de otras disciplinas, y al mismo tiempo cómo consolidar una carrera también está muy relacionada con la creación de redes y contactos. Y ahí eso en realidad que también aparece de hecho como una de las competencias que es muy relevante también, ¿ya? Ahora, tampoco para poner presión, esas son cosas que también se van dando a cierta medida que uno va trabajando en ciertos temas. Y yo creo que eso más o menos los que tenía para aportarles hoy día. Ya estoy muy agradecida, insisto nuevamente por la invitación, y dejo entonces, no sé quién viene después, creo que son ustedes, Andrés. Hola, hola. Muchas gracias, Leonora. Muy interesante contar también con esa posibilidad de reflexionar que a nosotros también nos devolvían harto los colegas entrevistados como, no me había puesto a pensar en esto. Que es parte de lo que uno hace como antropólogo también, hace pensar a la gente. Ya. Andrea, ¿estás ahí? Hola, sí. Ya, voy a abrir la presentación. Voy a ser asistente de Andrea ahora. Pasa la pasadiapos. Ya, tú me vas diciendo, Andrea, y yo paso. Adelante, por favor. Bueno, antes que esto, perdón, no estoy tan acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Andrea Chamorro, profesora de la Universidad de Tarapacá, también integrante de la actual directiva del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile. Quisiera destacar aquí también la labor que hasta el momento ha desarrollado esta directiva en pos de generar espacios de reflexión en torno precisamente a este tema, ¿sí? A la inserción profesional, al desarrollo de carrera. Y agradezco especialmente a Andrea, que está conectada desde el norte de nuestro país, el darse este tiempo y compartir con nosotros también algunos interesantes datos que va a mostrar a continuación. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Francisca Ignacio por la invitación. Para nosotros como colegio estamos especialmente interesados en este tipo de temas, así que la invitación es como muy adecuada para lo que queremos hacer y para la gestión que propusimos en estos 3 años. En realidad es una directiva que comenzó
23, 24 hasta el 25 cerramos con el Congreso de Antropología chilena, que probablemente sea como sede de Santiago. Y bueno, quería contarles que nosotros el año pasado, entre octubre y noviembre del año pasado, decidimos como reorientar como lo que era nuestro programa como de gestión profesional en base a una caracterización profesional y también académica de los colegiados, en la perspectiva de poder como orientar el qué hacer en función de cuáles eran los perfiles y también, digamos, los perfiles de los colegiados. Eh, y también actualizar nuestra base de datos porque nos permitía también generar como comunicación oportuna en relación a medios digitales, por ejemplo, redes sociales y también nuestra red como de correspondencia a través de correos, que tenemos un correo, una acción de mailing que es semanal y que habitualmente estamos entregando informativos semanalmente. Base a eso, decidimos como más que hacer una encuesta como actualización de datos, generar un instrumento cualitativo que permitiera poder caracterizar. Y me pareció bien interesante porque creo que como que resuena mucho con esta investigación que han encabezado Ignacio y Francisca y que evidentemente a nuestro desarrollo disciplinar. Bueno, contarles que el Colegio de Antropólogos este año cumple 40 años. Es un colegio profesional que se formó en el 84, en el marco de lo que habían sido las movilizaciones en contra de la dictadura militar y por lo tanto tiene un sello que está orientado o que estuvo orientado fuertemente a la defensa de los derechos humanos y también a generar voz pública. Entonces me parece interesante también porque el tema de ocupar espacios públicos también es parte como de los intereses de los colegiados y también de nuestros profesionales, creo que a nivel nacional. Si quieres pasar a la siguiente. Bueno, el objetivo de generar esta encuesta de caracterización era, bueno, actualizar información, como les comentaba, y poder generar un perfil profesional de quién eran nuestros como asociados, y también poder indagar en qué estaban, es decir, en qué estábamos, más bien, qué estábamos haciendo, dónde nos estamos desempeñando. Nosotros como directiva más eh, somos como bien desregionalizadas. Yo vivo en Arica, la presidenta vive en Temuco y el vicepresidente en Osorno y Valparaíso, es decir, somos una directiva bien descentradas en esa perspectiva y es también un poco el sello también de los antropólogos y antropólogas a nivel nacional. Aun cuando les quería comentar también que, de acuerdo al instrumento que habíamos nosotros realizado, la mayoría de los profesionales de la antropología se desempeñan fundamentalmente en la región metropolitana. Si quieres pasar a la siguiente. Bueno, el instrumento, como les comentaba, lo desarrollamos de manera digital a través de un formulario de Google Form, que es como ustedes saben, una plataforma gratuita y que además nos permitía agilizar esto de poder llegar a todos los colegiados. El Colegio de Antropólogos y Antropólogas tiene 670 colegiados hasta la fecha, colegiados que, digamos, desde la década del 80 hasta la actualidad. Hemos tenido un alza en la colegiatura durante el año pasado y lo que va este año, porque además hemos intentado generar hemos buscado adherir sobre todo a profesionales jóvenes, porque lo que vamos a ver también es que el perfil profesional nuestro es un perfil con trayectoria, se podría decir, muy consolidada, que es como en un rango etario como de 40 años hacia arriba. Más o menos esa es como la edad como de los miembros del Colegio de Antropólogos. Eh, y la encuesta logramos llegar a un universo de 400 y tantas personas, porque habían una serie de problemas también de desactualización de correos electrónicos que hemos intentado ir subsanando. Y la encuesta se cubrió a un universo de 132 personas. Entonces, los resultados que me interesaba compartir tienen que ver con ese N, como con ese universo.
Hicimos 30 preguntas, unas estaban orientadas como a cuestiones más de datos, así como más, se podría decir, cuantitativos, como rangos etarios, y como lo que se puede ver acá, por ejemplo, en el cuadro, y como le acabo de comentar también, en el color verde claro, se puede ver que un porcentaje importante de los colegiados está en ese rango etario, es decir, entre los 40 y 50 años. Por lo demás, vamos a ver también que es un rango etario que además posee estudios de posgrado, de magíster sobre todo y de doctorado en menor medida, pero sí como es un perfil profesional que se ha ido especializando como profesionalmente, porque si bien la academia es el principal campo laboral, digamos las universidades, de nuestros colegiados, ahí sabemos que también puede haber un sesgo de que sean precisamente los investigadores, las investigadoras asociadas a universidades, los que tengan un mayor interés en poder formar o fortalecer el gremio, porque además el colegio también se ha orientado también fuertemente a la academia en relación a la organización de los congresos nacionales de antropología. Em, Sin embargo, también van apareciendo otros campos laborales de interés y que también me parece interesante porque también resuena respecto de los resultados de este estudio, que tiene que ver con el ocupar espacios laborales vinculados al Estado, a distintas reparticiones del Estado, y también a investigaciones por proyectos que tienen que ver más bien con un ejercicio más independiente y por supuesto que también consultoría. Si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, acá también les comentaba esto, la mayoría de los profesionales de la antropología encuestados se concentran en la región metropolitana, en segundo lugar en la Araucanía y en tercer lugar en la región de los ríos. Eh, Sabemos también que las universidades más antiguas que han otorgado títulos universitarios se concentran en la región metropolitana, pero también en Temuco, lo cual también hace como pensar en dónde se han ido concentrando como los titulados y profesionales de la antropología, pero son básicamente estas tres regiones, metropolitana, Araucanía y Los Ríos, los que actualmente concentran la mayoría de los titulados y tituladas de antropología. La siguiente. Acá, y bueno, también introdujimos categorías de género, un poco para entender como esta distribución por género, pero también por etnicidad, lo vamos a ver también. En relación al género, las antropólogas estamos representadas en menor medida en el colegio de antropólogos, pero es casi equitativo. El género femenino abarca como un 47%. Las categorías que nosotros pusimos en la encuesta también incluían también el no binario o la posibilidad de no referir al género, pero mayormente se distribuyen entre mujeres y hombres. Y vamos también a ver que hay como unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, las mujeres por lo general tienen más estudios de magíster, las antropólogas tenemos más estudios de magíster, por decirlo así, pero a la vez tenemos empleos menos estables o más independientes. Siguiente. Bueno, en relación a pueblos originarios, del total, solamente un 11% corresponde a antropólogos y antropólogas de pueblos originarios, con una representación también que tiene que ver con la representación, o sea, como la distribución nacional de pueblos originarios, y en este caso mapuches, son los colegas que mayormente están representados en la encuesta. En menor medida aymara, diaguitas también. No menos esa es la distribución. Y esto, como les comentaba, también va así como un instrumento muy valioso porque nos ha permitido también ir orientando como los esfuerzos también y de acción, es decir, hacia dónde orientamos, qué potenciamos, qué grupos podrían ser como que podríamos vincular también como colegio hemos estado muy interesados en poder como ampliar las redes de trabajo. Entre ellas, por ejemplo, nos hemos comunicado con todas las escuelas de antropología a nivel nacional, que también esta invitación entiendo que también surge de esa como iniciativa.
Y a su vez también tenemos representaciones regionales, se llaman como capítulos regionales, donde hay colegas que han ido armando pequeñas organizaciones vinculadas al colegio, donde también van poniendo agenda en, como los lineamientos del Colegio de Antropólogos y Antropólogos. La siguiente. En relación a las universidades, tal como yo ya se los mencionaba, la principal representación en el Colegio de Antropólogos corresponde a titulados de la Universidad de Chile. En segundo lugar, la Universidad Austral y luego la Universidad Academia Humanismo Cristiano, que son como las universidades más antiguas. En general, los titulados, como o sea, los profesionales que adquirieron posgrado o se han ido titulando en el segmento de época entre el 2010 en adelante, presentan también una mayor inserción laboral, es decir, profesionales con mayor trayectoria, si estamos hablando de profesionales como de un rango etario de 35 años hacia arriba, más bien 40 años hacia arriba, presentan una mayor inserción laboral. Pero y la distribución de las universidades, me parece, igual esto habría que estudiarlo, ¿no es cierto? Me parece que también obedece a cómo se han ido como consolidando las distintas escuelas de antropología. La Universidad Católica es una escuela más nueva, junto con otras escuelas también. Entonces habría que ver también esas tendencias y cuál es como la representatividad a nivel como de regiones y nacional. La siguiente, en relación a los posgrados, que también es un tema importante porque también tiene que ver con la profesionalización, como les comentaba, la mayoría, es decir, casi un 70% de los colegiados tienen estudios de posgrado, magíster y doctorado. Hay un porcentaje mayor de mujeres con magíster. Sin embargo, cuando avanzamos hacia doctorado, son mayoritariamente masculinos o hombres los que tienen doctorado, y por lo tanto también la inserción, por ejemplo, en la academia es más masculina que femenina, lo cual es bien interesante porque también tiene que ver con las tendencias de las brechas de género a nivel universitario en general, a nivel nacional. A nivel nacional también se observa esa brecha, es decir, que somos menos las mujeres doctoras, y de esas doctoras también somos menos las que, y del campo de doctorado en general, somos menos las doctoras que ocupamos cargos o ocupamos lugares en la academia o en la universidad. Esto también se deja ver acá en el campo como gremial, pero lo interesante es que acá la formación de posgrado también está orientada, por ejemplo, a buscar especialización en el campo profesional vinculada al Estado y también a las consultorías o a estos espacios como más, entre comillas, privados de investigación. La siguiente, acá está el campo como laboral. El 85% de los encuestados hasta el año 2023 tenían empleo, y empleos relacionados con la antropología, que es como bien, también me parece que es como bien interesante. Y como les comentaba, de este porcentaje de empleos, digamos, de antropólogos empleados, un porcentaje mayor se emplea actualmente en espacios académicos vinculados a investigación y docencia universitaria. Lo siguiente. Bueno, hicimos también una especie de desglose de posibilidades, espacios de inserción. Bueno, el instrumento también lo fuimos como probando y validando junto con los capítulos regionales. También pedimos a algunos colegas antropólogos que revisaran el instrumento, y llegamos a estas categorías que son como lugares de empleo, de ocupación laboral. Y también destaca, y aquí como que me parece bien interesante la tabla, que es como que, bueno, los académicos, el espacio académico ocupa un lugar importante, pero esto es bien problemático en general, porque la tendencia, al menos latinoamericana, al parecer, es que la academia, si bien en Chile es el principal lugar de empleo, a nivel latinoamericano al menos, la tendencia es que la academia no absorbe toda la mano de obra profesional no absorbe a los profesionales de la antropología en general. Por lo tanto,
situaciones, por ejemplo, como la academia o como el campo laboral en México, que esto se ha ido estudiando como por Luis Reigadas, que es un antropólogo de la Universidad Autónoma de México, que ha ido investigando bien sistemáticamente el tema de las trayectorias laborales de antropólogos y antropólogas a nivel latinoamericano, específicamente mexicano. Él plantea que sí, que la tendencia de empleabilidad no va asociada más a la academia, sino que en algún minuto la academia satura, y que por lo tanto son los otros sectores los que empiezan a ser relevantes en términos de empleabilidad. Y bueno, nosotros estamos, si se fijan, las siguientes barras, las que son también como relevantes, tienen que ver con investigación por proyectos y consultoría, y sector público, ¿verdad? Son como los principales campos como de empleabilidad. En la siguiente nosotros también distinguimos como los campos de empleabilidad respecto de los intereses. Y acá también me parece interesante, los intereses de los antropólogos y antropólogas tienen que ver como con campos como tradicionales de la antropología, por ejemplo, patrimonio, interculturalidad, pero también resulta relevante, y esto también lo menciono porque también resuena con los resultados del estudio que que están comentando, que tiene que ver con territorialidad. Es decir, que los campos de interés de los antropólogos y antropólogas, profesional y académico, tienen que ver con estos tres ejes y particularmente territorialidad, porque se imbrica o se relaciona con el interés, por ejemplo, de poder generar instrumentos de intervención a nivel como de reparticiones públicas, pero también a nivel de consultoría y trabajo de base vinculado a territorios. La siguiente. En relación a los intereses de nuestros colegiados, es decir, por qué los antropólogos y antropólogas les interesaría colegiarse o les interesa colegiarse. Y lo que me parece como interesante es que el interés de los antropólogos que ya estén en un campo de ejercicio profesional, llámese en el sector público, privado y académico, están interesados en generar redes entre colegas, es decir, informarse qué está haciendo, cuál es el quehacer de la antropología en general, que cubre digamos, un porcentaje importante de los intereses. Si se fijan, también está asociado a información. Nosotros en general estamos generando, aparte de poder visibilizar lo que están haciendo los antropólogos y antropólogas a nivel nacional, es como dar cuenta de una cartera de actividades académicas y no académicas. Y en segundo y en tercer lugar o cuarto lugar es como las cuestiones más gremiales que tienen que ver con la oferta y la seguridad laboral, que también es parte como del ejercicio como colegio. Y eso, no sé si queda otra, pero es más o menos eso lo traté de hacer bien breve, no sé si, pero eso Sí, es como me parece. esa era Sí. la última, sí. Andrea, muchas gracias. Es súper relevante, me parece a mí, la labor que se dieron ustedes como directiva de generar precisamente un catastro para saber quiénes somos, si bien efectivamente es una muestra pequeña probablemente en relación al universo total de antropólogas y antropólogos en ejercicio en la actualidad, pero es un esfuerzo bien relevante y que aparecen varias cuestiones interesantes que también podríamos comentar más hacia el final de este evento. Me gustaría entonces finalmente invitar a María Sol, Just Sol, para que... aplauso para Andrea, por favor. Muchas gracias, Andrea, muy interesante, de verdad. Aprecio enormemente este gesto. Es el espíritu también de esta instancia, el vincularnos entre diferentes instituciones y organismos que estamos interesados en este tema de la profesionalización. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todes, las colegas, los que están estudiando, los que no son colegas y están interesados o interesadas en nuestra disciplina. Primero agradecer un montón esta invitación. Hola, Tere, una compañera que no veo hace mucho, perdón. Agradecer esta invitación. Yo valoro mucho esto que ha pasado en los últimos, yo creo que 2 años, que probablemente tiene que ver con la directiva del Colegio de Antropólogos, pero también
con una investigación que están haciendo en Fondesit sobre la profesionalización de la antropología, también con la aparición de varias escuelas en la región metropolitana de antropología. Valoro mucho el encuentro que hemos tenido. Esto no era algo tan común antes, en general suele ser un espacio bien competitivo, y estos espacios de reflexión como conjunta, que quizá tiene que ver con estas redes de amistad que uno trae, que traemos de otros espacios, de formación, pero lo valoro mucho y lo agradezco. Y lo mismo también agradecer el estudio que me mandaron los resultados preliminares, o sea, como el resumen, y también agradecer lo que presenta Andrea. Yo vengo un poco en representación de la Universidad de Chile, o de la carrera en la Universidad de Chile. Logré comentar un poco estas cosas con algunas personas de allá, entonces como que me gustaría también hablar en nombre de mis colegas en la otra universidad. Y me acordé al principio, cuando hablaban de que en realidad de esto del resolver problemas, y quiero empezar con un meme que vi hace poco, me hubiera gustado tenerlo para mostrarlo, porque creo que los memes en este momento son los espacios de teorización más importantes. Y hay un meme que decía que los antropólogos no resolvíamos problemas, sino que en realidad generábamos problemas. Y en verdad nos formamos y hacemos un esfuerzo gigante para problematizar aquello que hemos visto como natural durante mucho tiempo, sobre todo en las antropologías más urbanas, ¿no? Entonces, como que quería empezar con eso, me hubiera encantado tenerlo, probablemente todo el mundo lo vio, lo conoce, pero es un poco lo que somos las antropólogas, antropólogues y antropólogas como profundamente, ¿no? En nuestra textura más importante. Y en base a los resultados que leí, yo quería traer como unos 4 como puntos de reflexión. El primero, esto de que los estudios que nos muestran y también la experiencia que hemos tenido, que la antropología es un campo en construcción en Chile. Es un campo bastante nuevo, si uno lo piensa, cómo ha crecido además en el último tiempo, no tanto no solo por las escuelas nuevas, sino también por los espacios en donde nos hemos ido insertando los antropólogos y antropólogas, estos espacios laborales más profesionales, menos académicos. Siempre la antropología fue bien académica y en el último tiempo ha habido una pequeña transformación que probablemente tiene que ver con la democratización de la educación superior y con que cada vez hay más personas que acceden a este tipo de carrera. Yo me acuerdo cuando entré, yo estudié antropología acá, a pesar de que no soy chilena, o no nací en Chile, sí tengo nacionalidad. Cuando entré acá era bien elitista la carrera de antropología. Yo creo que la Tere es testigo de aquello. Y eso ha ido cambiando, y ha cambiado positivamente. A mí me gusta mucho esta de la inclusión de mucha más diversidad, ¿no? Entonces, esto de que sea un campo en construcción implica que también aquellas que son las competencias relevantes o las que podemos considerar relevantes también están en construcción y también están como en un momento de reflexión, pero estas competencias son competencias que no necesariamente debieran rigidizarse o no necesariamente debiéramos tener unas competencias como abstractas y claras para todas las carreras, ¿no? Y por otro lado, otro de los temas que nos parecía importante, que conversábamos con algunos colegas en estos días en que pudimos leer el documento, es que la formación que se tiene en antropología no es una formación que sea la misma en todas las casas de estudios, sino que hay un sello que tienen las distintas universidades y que ese sello es muy claro también en los tipos de competencias que van a tener los profesionales que salen de cada una de esas universidades, ¿no? Y que ese sello tiene que ver con la misión, ¿no? Por ejemplo, había uno de los resultados decía que había cierta dificultad, por ejemplo, en el trabajo con comunidades complejas o en situaciones de conflicto o en resolver conflictos. Y para nosotros que venimos como de otra escuela, pensábamos que esa es una de las competencias más importantes de nuestros estudiantes, como que pensábamos que nuestros estudiantes sí salen
o al menos ahora, no sé, en un pasado, sí salen bastante preparados para enfrentarse a este tipo de situaciones complejas y que esto tiene que ver no con la formación específica de nuestra carrera, sino con el sello de la institución que en realidad se preocupa o que tiene como un valor fundamental vinculado al bien común, al relacionarse con estos espacios complejos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en el último tiempo situaciones de trabajo de campo de estudiantes que les ha tocado enfrentarse, por ejemplo, a ir a un lugar donde no se sabe dónde van a dormir, ¿no? Y eso muchas veces a los estudiantes les genera unos problemas enormes, no sabemos dónde vamos a dormir, ¿no? Y para nosotros eso es parte de la formación, no saber dónde se va a dormir. Llegar a un lugar y no saber con quiénes se va a hablar, si va a haber gente con qué hablar, si existe. Yo me acuerdo que un trabajo que hicimos con unas compañeras cuando yo estudiaba antropología, íbamos a Chihuahua, a La Caleta, y cuando llegamos, Chihuahua estaba cerrado porque lo estaban remodelando. Entonces tuvimos que buscar otro lugar y hacer trabajo de campo en otro lugar, y el título de nuestro trabajo era Chihuahua no existe, ¿no? Porque hicimos un trabajo que nos fue súper bien, muy lindo, pero básicamente el enfrentarse a este tipo de situaciones para nosotros creemos que es una competencia importante, pero que no para todas las universidades, y celebro que no sea así para todas las universidades y para todas las carreras de antropología. O sea, y en el sentido de que en realidad cada escuela va a tener su sello, y ese sello tiene sentidos en distintos espacios. O sea, una escuela puede estar mucho más orientada a, por ejemplo, formar personas que sean capaces de hacer estudios de mercado. Y bienvenidos, la antropología tiene un montón de herramientas para aquello, ¿no? Entonces, eso también nos parecía importante, ¿no? Colocar sobre la mesa esto de que la institución no da lo mismo y que hay un sello en la institución y que esta formación va más allá de las competencias que tiene que tener un antropólogo o una antropóloga, sino que un poco de la mirada que hay, de cómo se filtra esto, ¿no? Lo otro que nosotras también conversábamos tiene que ver con que necesariamente la antropología es una disciplina muy dúctil, muy dinámica, que en realidad su gran fortaleza o lo que hace o lo que sería el sello de lo que es un antropólogo o una antropóloga tiene que ver con esa flexibilidad. Uno agarra a un antropólogo, lo pone en cualquier parte y va a ser antropología. ¿Qué es la antropología? No sabemos muy bien, pero tiene que ver con esto de hacer limonada, ¿no? Así como nos dan limonada, hacemos limonada, nos ponen acá y hacemos lo que podemos desde este sello particular que algo decía en el estudio que tiene que ver con esto de la traducción, ¿no? Los antropólogos somos los grandes traductores o los que intentamos como acercar espacios que a veces están lejanos. Por ejemplo, una gran labor que hacemos tiene que ver con el producir conocimiento para la política pública, para el bien común, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo convertimos aquello, cómo problematizamos aquello que está naturalizado, por ejemplo, la pobreza, o por ejemplo la violencia, y cómo lo colocamos en un lenguaje que sea posible de ser luego utilizado para construir una política pública en ese sentido. Y esto también va de la mano de pensar que es una disciplina que finalmente, y como nos enseñaron desde el primer año, me imagino, en general, que la antropología se encarna, como que hay una manera de vivir, de ser, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con esto de la curiosidad ingenua, ¿no? La formación que nosotros tenemos tiene que ver con la curiosidad ingenua de aprender de este otro u otra, y donde los conocimientos diversos son valorados de una manera diferente que desde las otras disciplinas. Entonces, en ese sentido, para mí funciona muy bien esto de pensar una disciplina, unas competencias, una formación muy dinámica, muy dúctil, y que tiene que estar como muy al día con lo que está pasando, con los problemas que pueden ir surgiendo, y esta manera como de encarnarla. Y el último tema que quiero colocar, que me parece muy interesante que aparece en este estudio, tiene que ver con el capital social, que por lo mismo como es un campo en construcción, como es muy dúctil, como se encarna,
Lo cierto es que para poder trabajar en antropología hay que tener capital social. Y eso nos coloca en una situación como de injusticia muchas veces. Entonces creo que una de las cosas que nos deberíamos plantear en las distintas escuelas de antropología es cómo, o el gran desafío, es cómo democratizamos aquello, más que dar herramientas para que los estudiantes y las estudiantes generen sus propias redes de contacto, cómo también tenemos en cuenta como, los elementos que traen como de entrada, ¿no? No es lo mismo. Hay muchos estudios que dicen que muchas veces es más importante lo que viene, de qué colegio salió el estudiante, que la carrera de grado que tiene, ¿no? Entonces, para mí, como un desafío mayor tiene que ver con cómo generamos espacios de democratización de estas redes de contactos que permiten insertarse como antropólogo o antropóloga en distintos campos, pensando en que somos estos profesionales dúctiles, pensando en que no tenemos un campo tan claro, que en realidad nos vamos como metiendo en como las grietas, ¿no? La antropología se mete en las grietas. Nosotros estamos mirando lo que nadie más ve en esas grietas. Y en ese sentido, yo creo que lo plantea muy bien este estudio y es un desafío al que nos vamos a ver enfrentados cada vez más, pensando en cómo está cambiando también el tipo de estudiantes que estamos recibiendo, que ya no son estudiantes de élite que solamente estudian antropología para tener un título universitario, sino que quieren trabajar en esto, y que el espacio académico no tiene espacio para todos los estudiantes que están titulándose. Así que nada, dejo planteada esa pregunta, ese desafío, y agradecer mucho la invitación y este espacio de reflexión colectiva. Sí. Muchas gracias, Sol. Yo he ido tomando notas de las cosas que ustedes han ido planteando, pero antes de compartir esto a modo de síntesis, me gustaría abrir las palabras si es que existen personas que quieran hacer algún comentario, pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, cortito, Bárbara López, antropóloga, of course, trabajo en la Comisión Nacional de Acreditación y fue un gusto participar de este estudio. También agradezco mucho la invitación a este espacio. Creo que todo lo que se expuso, tanto el estudio como quienes nos fueron ayudando a complementar esta trenza, ¿no? Que esta es como una hebra, y viene otra, y viene otra, y empiezan como a nutrir el tejido. Me hacen preguntarme por la historia. Creo que ese es un punto que quiero dejar súper sobre la mesa y capaz para el café y para muchas otras instancias de camaradería donde espero nos llegamos encontrando. Creo que, no sé, aquí ustedes veo gente de todo tipo, digamos, estudiantes de pregrado, gente que participó en el estudio, los mismos profes, etcétera, pero me pregunto, no sé, si quienes sean primera generación en la universidad y quienes no, claramente tenemos brechas sobre el acceso a la información, por ejemplo, la distinción que decía Sol sobre las distintas escuelas, o la propia historia de la antropología. Yo creo que ahí hay un vacío que alguna vez a mí se me abrió, o sea, la presentación de este estudio me la reflotó, pero se abrió tiempo atrás cuando fui a un congreso de estudiantes, pero en la Argentina. Y habló Rosana Huber como sobre la historia de la antropología, me parece que con foco en Argentina, pero en América Latina. Así que, sobre todo aquí que veo que hay pregrado, les recomiendo que vayan a congresos extranjeros, conozcan la academia en otras partes, aun cuando no sepan dónde van a dormir, mejor, tanto mejor, ¿no? Si no lo saben, como parte de la formación. Pero creo que conocer el estado de desarrollo, o sea, entender el estado de desarrollo de la disciplina, nuestra inserción laboral y todo lo que estamos conversando, tiene mucho que ver con entender nuestra historia, y creo que en eso tenemos un desafío todos aquí y todas, de transmitirlo, de buscarlo, de cultivarlo, de documentarlo. Hay harto desafíos en relación a construir nuestro propio relato. Por ejemplo, en relación a lo que hablaba el estudio del colegio, me parece, sobre las casas de estudio como más renombradas en esta muestra acotada, ¿cierto? Que son los colegiados y quienes respondieron la encuesta, no me figuró muy relevante, no sé, la Universidad de Concepción, que es una universidad tanto más antigua que algunas que ahí aparecen, y ustedes saben, los colegas Conce tienen como, en general hay otra línea, el que es sociocultural lo ve al final. Bueno, hay varias cosas ahí que desmenuzar. Entonces yo pondría la carta como, si hay que poner un naipe sobre la mesa, así como si estamos jugando al 1, yo pondría la historia, como para que lo metamos al baile y lo comentemos. Eso.
Muchas gracias. Solo mencionar que hay un proyecto Fondesit en el cual forma parte como investigadora Andrea, precisamente. Quizás ella podría comentar un poquito más después, hacia el final, pero que aborda el desarrollo de las carreras de antropología desde el 90 en adelante, eso sí. Quizás ahí nos quedamos cortos en ese sentido, pero tenía una lógica de caracterizar la conformación de la disciplina en la postdictadura. Sí, pero el tema de la historia es sin duda primordial cuando estamos pensando también en nuestra identidad disciplinar y profesional. Tere. Sí, oye, muchas gracias por todas las presentaciones. Tengo dos preguntas cortas. Una, ¿cómo eligieron a quienes entrevistaban? Y la segunda es como, ¿cuáles son los principales prejuicios que se enfrenta el antropólogo cuando sale a trabajar? O sea, ¿qué encontraron de eso? La elección de las personas fue principalmente por redes y por la vieja bola, la confiable bola de nieve, pero como contaba un poco la presentación, la idea era ir buscando una heterogeneidad de la muestra. Entonces era como, ya, ok, nos falta gente de estos sectores que trabaja en este tipo de empleo. Y así fuimos expandiendo poco a poco. Un poco Francisca me miraba preocupada cuando yo le decía, entrevistamos más gente. Y así, de hecho, tenemos un par de entrevistas más que estamos haciendo y proyectamos idealmente cada un número de 30 personas en la medida de que seguimos viendo ciertos vacíos. Y el principal prejuicio es re interesante porque no tenemos tiempo para mostrar tanto en detalle los resultados. De hecho, también tomando el tema del sello institucional, también tenemos resultados sobre eso. Pero hay una diferencia importante entre las que eran trayectorias consolidadas por sobre 15 años con las trayectorias que eran más bien intermedias, porque las trayectorias consolidadas era un desierto. O sea, ellos tenían que entrar y ellas tenían que trabajar en lugares donde no tenían idea qué hacía un antropólogo y tenían que partir desde cero. O las asociaciones principales eran hippies, que eran poco disciplinados, o que eran militantes. Ese eran como el imaginario alrededor de ellos. A diferencia de eso, lo que podríamos llamar lo intermedio, ya no se juega tener que posicionar todo el buque de la antropología, y los estereotipos ya están funcionando más bien a nivel más personal, individual de los empleadores o de la jefatura. Pero yo diría que, mirándolo de una forma más global, es más presentarse como un aporte y una contribución dentro de equipos interdisciplinarios, más que un estereotipo más fijo que lo que le sucedió en el fondo a la primera generación. ¿Algún otro comentario por ahí atrás? A ver, no, perdón, acá. Adelante, después. Hola, ¿qué tal? Alejandra por acá. Muchas gracias por la invitación a participar del estudio. Fui una de las antropólogas que participó. ¿Qué tal, Pedro? ¿Con quién trabajé? Es raro volver a la casa de estudio después de tantos años. Me llamó mucho la atención el proceso de caracterización que hicieron de las competencias. Creo que era algo muy necesario. Y sí me ha llamado la atención... Al ir leyendo, me hace mucho sentido sobre todo cuando hablan de cuáles son las competencias para las cuales de alguna manera la antropología genera en su formación poca o nulo apoyo, digamos. Y pienso ahí que quizá hay que reforzar el tema de la transdisciplina y del trabajo más allá de la interdisciplina, en el sentido de al pensar el aporte hoy en día de la antropología, yo pienso la antropología como parte de las ciencias sociales, como parte de las HACS, y por lo tanto también como parte de un impulso que ha dado el Ministerio de Ciencia para trabajar cuál es el real aporte que hacen estas áreas, no solo a problematizar, sino a dar solución a desafíos sociocontemporáneos. Y en ese sentido creo que ahí podemos abordar el tema de la resolución de problemas, etc. Pero el foco o paradigma inicial es cómo desde mi formación yo contribuyo a resolver algo que hoy en día, no en el futuro, sino que hoy en día es complejo y que requiere de un abordaje multidimensional. Para mí ese es un gran aporte que hace la antropología, darle multidimensión. Para mí, a veces creo que se piensa el pensamiento crítico como de siempre problematizar, pero yo creo que el pensamiento crítico es solo para no ser autocomplaciente y para dar multidimensión. Entonces, cambiar ese foco creo que es importante. Y algo más que vi en el ejercicio de organizar las competencias,
me llamó mucho la atención porque se hablaba como de la importancia de trabajar de manera colaborativa más con convicción o sin perder la convicción, una cosa así. Y algo me hizo clic porque yo trabajé mucho en temas de antropología de la educación y hoy en día cuando hablamos de trabajo colaborativo no estamos hablando de ayudar o apoyar en algo, sino que estamos hablando de colaborar, es decir, trabajo en conjunto y cómo desde un rol específico yo me pongo al servicio de un propósito mayor que implica que mis recursos, mis capacidades, mi experiencia se ponen al servicio. Entonces de repente a mí me ha pasado como antropóloga, pero en realidad yo me defino como más profesional interdisciplinaria, para ser sincera, porque tengo estudiado muchas cosas, pero me cuesta a veces, o me duele más, ver a colegas antropólogos que les cuesta trabajar en grupos colaborativos porque insisten en problematizar algo, pero no en colaborar en el logro de una solución específica o en el logro de una propuesta, entendiendo que a veces la idea de uno no es la que va a ser la prioridad, digamos. Entonces creo que eso es porque necesitamos aprender a trabajar en metodología en base a proyectos, resolución de problemas. La metodología ayuda, la forma ayuda al fondo, digamos. Entonces es un comentario inicial, pero va más hacia una pregunta, dado que no está cerrado, por lo que entendí. ¿De qué manera quizá este nuevo perfil de competencias puede también hacerse cargo del gran impulso? Por ejemplo, yo trabajo coordinando Conocimientos 2030 en la USACH y en la Católica del Norte, que es el nuevo foco de la ANID para poder potenciar a las HACs para los próximos 10 años. Entonces yo pensaba, ¿y qué está haciendo la Católica para poder trabajar desde la antropología en este caso ese nuevo impulso, esa nueva figura de un profesional e investigador para el cambio? Entonces no solamente pensar, pucha, ¿dónde podemos darle espacio para la empleabilidad a nuestros estudiantes porque la academia ya no nos da? Sino que al revés, esta es una gran oportunidad para que no nos pensemos desde la academia, sino que nos pensemos como profesionales que transitamos entre y fuera de la academia, porque así es como se genera la transferencia de conocimiento y tecnología. Eso, entonces la pregunta va a: ¿han podido explorar algo de eso? ¿Qué impresiones tienen? ¿Esto es una base para seguir avanzando y hacia dónde? Por ahí va mi pregunta. Tomémonos un café. A ver, de hecho, ayer me parece que se presentó la radiografía, ¿no?, de las HACs, y de hecho me escribió una persona que estaba coordinando porque le interesó este tema. Entonces, es una señal. Nicolás, sí. Entonces, el tema de la profesionalización yo creo que es un tema que ha existido desde siempre, solo que como aparece, por ejemplo, en los datos que presenta Andrea, que es lo que recopila el Colegio de Antropólogos, la representación que existe mayormente de antropólogos con una dedicación mayormente académica, ¿no?, a hacer clases, a investigar en estos marcos universitarios, es lo que ha estado visible por mucho tiempo. Entonces, creo que un valor que ha tenido este estudio es poder relevar el saber y el hacer que han tenido diversos antropólogos. Sin duda no alcanza a ser ni por cerca una muestra representativa de los diferentes periodos, tampoco los que se han tenido que desarrollar profesionalmente los antropólogos, pero ha sido un esfuerzo sistemático para poder valorar, poner en valor esos conocimientos y esas formas de praxis antropológica, ¿no? Y en ese sentido, los profesionales antropólogos son los únicos profesionales de sus equipos en general. O hay uno o dos antropólogos trabajando juntos, efectivamente, pero en equipos que consideran una conformación interdisciplinaria. Mismamente lo que estaba presentando Leonora, ¿no?, respecto de enfrentarse, por ejemplo, a espacios ya ni siquiera de las HACs, ¿no?, sino que espacios donde estáis de lleno enfrentado a lógicas hegemónicas de la ingeniería, ¿no?, de la economía, y en donde efectivamente este posicionamiento es un ejercicio constante y que ha servido también para ir abriendo pequeñas grietas un poco, ¿no?, como espacios para poder insertarnos. Entonces yo creo que efectivamente el estudio contribuye en ese sentido a dar cuenta de que ¿qué hace un antropólogo? Es una pregunta que tenemos que responder necesariamente mirando hacia afuera y mirando cómo estos antropólogos han contribuido a estos equipos, a estas realidades también laborales, ¿cierto?, en donde usualmente somos los únicos, raros,
también con estas particularidades, ¿cierto?, que implica el estar constantemente interrogando también a la institución, a la política, preguntando lo que nadie más pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo eso se traduce en competencias? Efectivamente, la Universidad Católica creo que tiene un foco importante en que los estudiantes tengan de alguna manera una formación que incorpore elementos de diferentes disciplinas. No sé si llamarlo interdisciplinario, porque allí debiera surgir algo nuevo, ¿no? No son las trayectorias que usualmente se desarrollan en el país, dado que nuestro modelo es de la profesionalización especializada en un área, ¿no? Distinto es el modelo estadounidense, por ejemplo, que tiene una lógica mucho más fluida también en la conformación de los perfiles profesionales, ¿no? Desde que están estudiando tienen más posibilidades de abarcar diferentes ámbitos y áreas y no se casan necesariamente con eso desde un inicio. Nosotros a los 18 entramos a una carrera y lo que usualmente se espera, ¿no?, es como que nosotros prosigamos en ese camino y profundizando y ojalá especializándonos. Ahora, creo que la tendencia, y veo varias caras que probablemente comparten esta opinión, efectivamente es hacia esto que tú estás mencionando, que es una apertura mucho mayor desde la formación misma hacia las posibilidades que abre el formarse en otras disciplinas y el entender desde tempranamente que ustedes van a ser los únicos antropólogos del grupo. Yo siempre se los digo a mis estudiantes, ¿no? Este es el lugar donde más densidad de antropólogos encontrará en su vida, probablemente. Porque fuera de este espacio a uno le toca casi como marcarnos y como hacer patria antropológica. Y no perder ese sello es súper relevante también para posicionar la antropología y para posicionar el campo. No sé si hay algún... sí, Ignacio, por favor. Quiero complementar lo que Francisca ha puesto sobre la mesa. Yo creo que hay dos competencias que hemos encontrado en este estudio que son sumamente importantes en la medida que vamos a tener que pensar como antropología, y que son esta idea de la resolución de problemas y es la idea de los problemas futuros. La primera es porque, y sin bromear, cuando aparece esta idea dentro de la entrevista, me pongo a leer estos libros un poco entre autoayuda, negocios, de cómo se resuelven problemas, y era muy básico y era muy orientado a un pensamiento gerencial, donde inmediatamente yo me doy dando cuenta que la visión más antropológica, este conjunto de habilidades que llamamos etnografía, diferencia cultural, relativismo, podría ser muy bueno, y tomándome también de lo que plantea Sol, de siempre partir cuando se nos ofrece un problema a resolver, cómo lo podemos ampliar, cómo lo podemos problematizar, cómo podemos decir muchas veces, oye, ojo, esto no es un problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa competencia nos da ciertas pistas, pero tenemos que pensarlo como una comunidad disciplinaria, cómo podemos hacer algo mejor de lo que ofrece la ingeniería civil, lo que ofrece la ingeniería comercial, de que es un pensamiento orientado a la resolución de problemas. También considerando un poco eso que, como bien se planteó, siempre hemos sido un poco fresca y fresco, y es como, esto es un problema, listo, alguien más que lo resuelva, y cuando lo resuelve o lo pseudo lo resuelve, no nos gustó por esta razón. Y lo segundo también, que es algo que vamos a tener que pensar, es cómo nos acercamos efectivamente a los problemas futuros. Mi experiencia particular en doctorado, y viendo muchas de las personas que se han doctorado aquí en la escuela, están bastante preocupados y están estudiando problemas vinculados con el internet, con las redes digitales, y que sin lugar a dudas están haciendo y van a ser punta de lanza en cómo la antropología va a poder abordar esto. Sin ninguna duda hay mucho que avanzar al respecto, puesto que estamos mucho más acostumbrados a mirar un poquito hacia atrás, sobre todo de los retos que nos llegaron en los años 1970 y 1980, cuando la antropología tampoco era muy buena para ver la historia. Pero creo que quizá lo que no está todavía muy bien coagulado a nivel institucional en las universidades, sin lugar a dudas se ve los intereses de los estudiantes que están avanzando en pensar en esta antropología de los problemas futuros. Gracias, Ignacio. Una última pregunta había por ahí atrás, ¿un comentario? Dos más. Ya, oiga, y tenemos que ir a tomar café ya, pues. Hola, yo quería preguntar a propósito de lo último que se mencionó también, si es que me llamó la atención, no sé si es que era alguno de las barras que no se alcanzaba a leer desde acá atrás, pero que sí aparecía como bien representada y solamente no se mencionó, que hubiera tan poca participación de antropólogos en el mundo de la sociedad civil. Yo estoy súper desconectado de la disciplina en términos académicos y profesionales desde que egresé.
pero estoy trabajando en el mundo de la sociedad civil y conozco ahí a pocos antropólogos y pensé que habrían más en otros ámbitos, porque tampoco conozco en profundidad el mundo de la sociedad civil, todavía es un año y medio nomás. Pero me llamó la atención que no fuera un espacio en que con fuerza estuviésemos presentes los antropólogos. No sé si lo vieron también así en el estudio o fue algo a lo que les costó acceder por los temas de la metodología. Que son los que debe haber presentado Andrea, que eran los resultados de la encuesta del colegio. Y esa encuesta se aplicó a personas que están colegiadas. Entonces era una muestra de 130 y tantas personas, ¿no? Andrea, si quieres, interrúmpeme para no hablar por ti. Pero lo que explicaba Andrea, que al ser una encuesta, en el fondo, enfocada en las personas que han estado colegiadas, aparece una cierta tendencia, ¿no? Hay personas que se concentran en un cierto rango etario, incluso egresados de ciertas universidades, situados y trabajando actualmente en ciertas regiones del país, especialmente en la zona metropolitana, y que había una tendencia, ¿cierto?, como a sobre representar los espacios, el trabajo académico. Entonces, creo que esa preocupación que te surge y que me parece relevante como en términos de lo que significa pensar también el rol y el espacio del Colegio de Antropólogos como un espacio que congregue a antropólogos, antropólogas, ¿cierto?, que están trabajando y se están insertando en otros espacios que son distintos al de la academia. Y que creo que en la medida en que se abran estos espacios y que el colegio mismo sea un organismo crucial, ¿cierto?, para poner estos temas y para posicionar la disciplina en el campo profesional, podría ir variando entonces esa conformación también de los colegiados. Pero hasta el momento no contamos con un instrumento que yo sepa que nos permita medir, digamos, como a nivel nacional realmente en dónde estamos insertando los antropólogos, las antropólogas, ni tampoco las áreas de interés o de trabajo real, ¿no? Más allá de este instrumento que implementan ellos especialmente con las personas colegiadas. Entonces, yo por eso digo, como, ¿qué hace un antropólogo? A mí me hizo preguntarme dónde están. Y ahí están, ¿no? Están en esa área. Y por lo mismo, y lo decía al inicio, ¿no? Por lo mismo, seguir haciéndote estas preguntas es importante para lograr llegar a esos espacios y, como bien mencionaba aquí también nuestra querida participante del estudio, devolver esto, ¿no? También hacer esa transferencia inversa, desde lo que aprenden, lo que están haciendo y ejecutando antropólogas y antropólogos profesionales en esta diversidad de espacios, ¿cierto?, cómo vuelve también al espacio de formación, que es el espacio académico, digamos, en el estricto sentido de la palabra, para mostrar a los estudiantes, vincularlos desde ya su periodo formativo y que no sea, en el fondo, también este proceso como de salir despedido, ¿no? Como conocen esa carta del tarot La Torre, como que sale la gente así como disparada. Claro, como que uno tiene un poco esa sensación, ¿no? Y han salido así, pero han sido semilla fértil, ¿no? Como eso quería. Marisol, por favor, con esto cerramos. Una pregunta para ustedes, para la experiencia que tuvieron entrevistando a egresados y egresadas de antropología. Y relacionado a esta pregunta sobre las competencias, quería hacer la pregunta por cuáles son las percepciones de las personas que ustedes entrevistaron o la experiencia que tienen de cuál es el trabajo propiamente de la antropología, porque me ha tocado escuchar a egresados y egresadas que dicen, no, la mayoría de mis compañeros no trabajan en nada relacionado con la antropología. Pero cuando uno les pregunta, dice, ¿por qué eso no es antropología? Generalmente esta asociación, que el trabajo del antropólogo o antropóloga es que nace de la etnografía tradicional, que nace de investigación del estilo académico, pero ¿cuál era la percepción respecto de eso? Porque, o como decía su participante, que olvidé su nombre, Leonora. Súper interesante su presentación y la pregunta de uno, ¿por qué no una antropóloga ahí, digamos, en la coordinación de prevención del suicidio? Es re interesante, voy a partir con algo que puede parecer anecdótico, pero yo te diría que al menos de las 15 entrevistas que hice, la mitad tenía un momento de metanoia donde se daba cuenta que efectivamente estaba realizando antropología, a pesar de que estaba haciendo gestión universitaria, estaba trabajando en el ministerio y era como, chuta, sí, en verdad. Y además un momento re interesante en donde se dan cuenta que su formación de pregrado, que muchos tenían una reacción un poco tensa, vamos a decir, se dan cuenta que sí les sirvió, que efectivamente le dio no solamente conocimiento, sino competencia. Yo creo que la pregunta de qué hace un antropólogo, en términos de qué es lo que piensan al menos que hace un antropólogo, claramente, y los estudios nacionales e internacionales que tenemos, está muy vinculado con el tema de la etnografía, está muy vinculado con el tema del realismo cultural, está muy vinculado con el tema del diálogo entre diferentes formas
hacer y entender y estar en terreno. Pero de ahí creo que se relaciona bastante con hacer investigación. Creo que en la aplicación de los conocimientos o la forma de implicar esto en un día a día sin un proyecto de investigación de repente puede quedar un poquito más invisibilizado. Y por lo tanto instancias como estas entrevistas les permitían a las personas darse cuenta que efectivamente, si bien no están haciendo una investigación ya sea aplicada o académica, sino que están tomando decisiones, gestionando grupos, llevando adelante proyectos, efectivamente lo están haciendo con una mirada antropológica y podríamos decir, sin que nadie se nos enoje un poco, haciendo microetnografía para resolver algunos temas o haciendo micro diálogo cultural para resolver otros. Entonces, yo creo que mucho de eso, de que qué hace un antropólogo de repente para los antropólogos que no, yo no soy antropólogo porque hago bla, le damos 20 minutos de conversación y creo que se daría cuenta que sí hay harto de antropología en eso. Si usted es antropólogo, hace antropología y punto. Eso les diría. Yo, solo para complementar y ya finalizar, yo creo que es un desafío precisamente para las carreras y también al gremio, un poco tomándome de lo último que hablaba de lo que hablaba la Sol, respecto también de la apertura que ha tenido la carrera, la diversidad en la conformación de nuestro estudiantado y por lo tanto de las trayectorias también profesionales y las expectativas que tienen las personas de entrar a estudiar antropología hoy, que no es ser el etnógrafo, ¿no? Documentales, no, hay, de todas maneras, pero hay una expectativa de ser profesional, de movilidad social, en fin, de todo lo que implica, ¿cierto?, el convertirse en profesional. Entonces creo que es un desafío para la escuela, es un desafío como gremio, por eso ha sido importante para nosotros el contar con la participación de Andrea en tanto representante del Colegio Antropólogo, dado también la orientación que está teniendo el trabajo esta directiva, pero también dado que me parece que los colegios profesionales en general tienen una misión de posicionar las disciplinas en los espacios sociales y por supuesto laborales, ¿no? Y en ese sentido, el lograr comunicar también no solo a nuestros estudiantes, que hay una enorme posibilidad allí afuera de inserción, en términos de lugar, espacio, intersticios, en fin, sino que también para los empleadores, ¿no?, potenciales. Y eso creo que es un trabajo que está bastante pendiente de nuestra parte, presentarnos, y presentarnos como personas competentes, ¿no?, apartarnos un poco de esta imagen, ¿cierto?, y también comprender de alguna forma que, volviendo a lo que dije al inicio, es medio en broma, pero en serio, usted es antropólogo y no va a dejar de serlo. Y la cabeza no cambia, ¿no? Y tu forma de pensar y acercarte no. Pero también al mismo tiempo la capacidad es que esta ductilidad no sea solo para poder reconocer y leer contextos diversos, sino también para trabajar. Trabajo. Sí. Eso, bueno, Andrea, ¿quisieras tú agregar alguna cosa, mencionar algo más, complementar? No, nada más, bueno, agradecer nuevamente el espacio y invitarlos también a los colegas que están egresando, a los que ya egresaron a, colegiarse, frente a esta pregunta sobre la sociedad civil. El colegio es un gremio que es parte de la sociedad civil, nace como de la sociedad civil. En esta perspectiva, en poder visualizarnos a nivel público, no solamente generar red entre nosotros a nivel nacional, sino que también visibilizarnos en términos de nuestro perfil, nuestro ejercicio, el aporte que podemos hacer al mundo natural, al mundo humano, ¿no? Entonces, yo nomás quería aprovechar de invitarlos a todos y a todas, como que estamos preparando nuestra conmemoración de 40 años del Colegio de Antropólogos y Antropólogas, en un momento en que no habían escuelas de antropología, porque la dictadura había hecho como un trabajo muy eficaz de desmantelar las ciencias sociales en Chile, en la década de los 80, o sea, 70, 80. Entonces queremos como invitarlos a todos y a todas a una conmemoración, probablemente la desarrollemos en algún espacio en Santiago, obedeciendo esta idea de que la mayoría de los antropólogos y antropólogas están en la región metropolitana. Probablemente sea en agosto. Vamos a difundir las invitaciones en las distintas escuelas y también a través de las redes sociales para que puedan asistir, acercarse, y nuestra idea también es poder como dar cuenta de las trayectorias de algunos colegas que
que han ido forjando distintas formas de qué hacer, no solo académico, sino que también profesional. Así que eso nomás como dejar la invitación que se viene como para agosto esta conmemoración. Excelente invitación, así que todos a colegiarse, en serio, porque hay que fortalecer el colegio, tiene que haber más representación de profesionales de los diferentes lugares donde nos estamos insertando, y sin duda que participar también de la conmemoración es un tema muy relevante. Muchas gracias, Andrea, gracias, Sol, gracias, Ignacio, equipo, a todos por asistir. Que siga la fiesta.